Muy buenos días. Ahora sí, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que todo esté bien. De mi lado, por lo menos, muy contento. Hashem nos está regalando que unas cosas se empiezan a abrir. Mis hijos hoy fueron al colegio. Y como les dije a ellos y nos digo a todos nosotros, tenemos que tener la capacidad de agradecer lo que tenemos, más que fijarnos en lo que nos falta. Y nada, muy contento, la verdad. Ojalá tuviésemos más, pero ya lo que tenemos por lo menos creo que es un regalo, nos ayuda a apreciar esas cosas chiquititas que de pronto a veces se nos pierden. En estas circunstancias es más fácil verlas. Buenos días, Wolfani. Bueno, eh, a ver, vamos a cambiar un poquito el tema. Hola Rocío, buen día. Vamos a cambiar el tema, no vamos a cambiar el estilo y la línea de pensamiento que hemos seguido hasta ahora. Vamos a seguir aprendiendo todavía a partir de Rav Dessler sobre su libro Michtav Miliá, en búsqueda de la verdad, solo que ahora vamos a saltar al tomo 3, así que, y que no mucha gente lo tiene en español, lo siento, así que vamos a tomar un poquito más del hebreo. Y el tema de hoy es un tema fascinante, basado en justamente el texto que nos toca leer de la parashá semanal en las semanas que vienen, que tienen que ver con nuestros patriarcas, pero más que una mirada histórica, vamos a ver por qué les llamamos a ellos nuestros patriarcas, y en palabras de Rav Dessler vamos a descubrir que cada uno de ellos nos muestra tres caminos distintos que todos tenemos para poder alcanzar el bien, alcanzar nuestra realización personal, cumplir con nuestra misión en la vida. Hay tres caminos para lograrlo, y que la Torá justamente los quiso ilustrar a partir de la vida de nuestros patriarcas. Es impresionante el concepto, así que manténganse en sintonía. Voy a saludar, eso sí, y muy especialmente hoy, queremos agradecer la donación del día de estudio a la familia Rosenblit, con el motivo de Yortzeit de nuestro querido Jacobo Ben Shmuel, Zichron Ibrahá, una gran persona a la que tuve la fortuna de conocer, y gran valor y gran familia. Así que sea esto por la elevación de su Neshama. Bien, entonces, ¿qué es esto de los patriarcas? Mucha gente pregunta por qué Abraham, Isaac y Jacob, por qué esos tres, por qué no incluimos ahí también a Moshe o a David Amelech o para atrás, por qué no a Noah. O sea, sin duda que la Torá nos habla de muchos héroes, muchos personajes increíbles. Sin embargo, hay solo tres que les llamamos patriarcas. Hay dos respuestas para eso. La respuesta a nivel del Pshat, la respuesta simple, es que efectivamente todo el pueblo judío desciende, somos familiares, somos descendientes directos de Abraham. Ahora, Abraham tuvo dos hijos, nosotros venimos de la rama de Isaac, Isaac también tuvo dos hijos, nosotros venimos de la rama de Jacob, y ahí sí, de Jacob venimos todos. Entonces, como que la semilla judía, nuestro tatarabuelo en común, el que empezó esta familia de los Bene Israel, fue Abraham Avinu, y luego Isaac y luego Jacob. Esa es una respuesta. Hola Betty, hola Jaime, hola Jenny. Esa es una respuesta a nivel pshat, a nivel simple, y es válida esa respuesta. Sin embargo, los sabios nos dicen que hay mucho más. De hecho, si miramos la forma como está estructurada la Torá también, nos vamos a dar cuenta que Abraham, sin duda alguna, fue el que marcó un camino, el que abrió un camino que después todo el resto seguimos. Entonces, evidentemente, Abraham tiene un rol protagónico, a pesar de que eso lo podríamos preguntar también de Noah, ¿verdad? Noé también fue un personaje impresionante. Los sabios dicen, ¿cuál fue la diferencia entonces entre Noé y Abraham? ¿Por qué Abraham sí fue considerado un patriarca y como el pilar del pueblo judío, y Noé no fue considerado? Dice, la gran diferencia está que
Aparentemente Noé se ocupó más de su propia salvación y protección personal y no se ocupó tanto de intentar ir más allá y tratar de mostrar al resto del mundo también cuál era el camino en el que él creía. Situación distinta que la que vivió Abraham Avinu, que sí toda su vida estuvo afuera y compartiendo con todo personaje con que se encontraba, él compartía su verdad y tenía una capacidad, un carisma impresionante y fue arrastrando mucha gente que se cobró el pueblo judío. Ok, eso desde el punto de vista simple. Ahora vamos a hablar un poquito del punto de vista espiritual. ¿Qué huellas dejaron Abraham, Isaac y Jacob en nosotros? Hemos hablado en otros capítulos de esta serie, vamos a hablar de series, hemos hablado en otros capítulos sobre distintas enseñanzas de los patriarcas y la importancia que tiene que nosotros hoy en día nos vinculemos con ellos. Pero hoy me quiero centrar en los 3 rasgos principales que tenía cada uno de estos patriarcas y de qué manera trae Rav Dessler cómo esos son rasgos que nos muestran caminos alternativos que son sumamente relevantes para nosotros al día de hoy. Nosotros decimos en nuestra tefilot, nosotros repetimos varias veces la siguiente frase. Decimos, Titen emet le Jacob, Gesed le Abraham, Upachat Yitzhak. ¿No es cierto? Así te la Midrash dice, Hermos lama shekatuv Titen emet le Jacob, Gesed le Abraham, Upachat Yitzhak, ayali. Veamaskil yavin. Así está escrito en un Midrash. Está escrito que le queremos dar emet, verdad, a Jacob. Vamos a tomar la verdad de Jacob, vamos a tomar el Gesed, la bondad de Abraham y el temor de Yitzhak. Dice, Vamaskil Yavin, dice, el inteligente va a entender por qué razón nuestros sabios resaltan estas 3 cualidades de estos 3 grandes de nuestro pueblo. La verdad de Jacob, la bondad de Abraham y el temor de Yitzhak. Entonces de ahí trae Dessler y dice que estos 3 elementos, voy a ordenarlos distintos ahora. Abraham traía la bondad, entonces la bondad, el temor que se lo trajo Yitzhak, y la verdad que la trajo Jacob, vamos a tomar estos 3 elementos y vamos a ver de qué manera estos elementos se reflejan como opciones para poder despertar nuestra Neshama que está ahí dormida a veces. Lo primero que no voy a profundizar ahora, ustedes pueden ver, si leen bien las parashot de estas semanas, pueden ver ahí cómo está grabado estos 3 conceptos en cada uno de los patriarcas. De Abraham no hay duda que la misma Torá destaca la bondad que él tenía. La historia más icónica de esto es cuando Abraham, estando en su 3er día después de haberse hecho el Brit Milá, la circuncisión, con mucho dolor, a pesar de eso, él estaba preocupado de hacer Hanasat Orjim, de ir y recibir invitados, y fue y buscó gente, resultaron ser ángeles, pero Abraham no sabía en ese minuto. Y a pesar de que tenía todas las justificaciones para no hacer nada, él igual se esforzó y los atendió como reyes, y les dio la mejor comida, y los lavó, y los atendió bien. Esa era la vida de Abraham. Abraham era todo Gesed, bondad. Cuando hablamos de Jacob vino, Jacob, dicen que nos enseña el Emet, la verdad. Y eso da para varias clases. ¿Por qué Jacob nos enseña el Emet? Si uno lee la historia de Jacob vino, que vamos a tener en 3 o 4 semanas más, vamos a empezar con todo con esa historia, nos vamos a dar cuenta que Jacob vivió una vida llena de desafíos justamente en el área del Emet. Jacob fue famoso como los hijos vendieron a uno de sus hijos, digamos, a Yosef, que eran sus hijos, y los hijos le mienten a Jacob, le dicen que murió cuando en realidad no había muerto. Labán, el suegro de Jacob, le miente y le dice que le va a dar a Rachel, con la que se quería casar, y le dio a Lea, se la cambió. Y así vamos a encontrar
muchas historias de Jacob asociadas a este desafío de la mentira. El más conocido es cuando Jacob tiene que tomar la bendición de su padre Isaac a escondidas de su padre, y siguiendo un truco que le enseñó su madre, él se hizo pasar por Esav para tomar la bendición que le quería dar Isaac. Y los sabios preguntan, dicen, espérate un poquito, eso es lo real, ese es el mensaje que nos quiere enseñar la Torá, que hay que engañar para poder obtener que el fin justifica los medios. Es todo un tema grandote. Solo voy a adelantar una parte de la respuesta porque la necesito para construir ahora. El concepto del emet, de la verdad, es mucho más complejo que lo que nosotros creemos. Hay una mirada infantil de la verdad y que es apegarse únicamente a lo literal. ¿Y por qué digo infantil? Porque los niños funcionan así, los niños son muy gráficos y lo que uno dice es lo que tiene que ser. Y la capacidad de abstracción quizás y de relacionar ideas, todavía ellos no la tienen, no han madurado en ese aspecto. Pero los adultos se espera que sí tengamos esa capacidad. Que nos demos cuenta que hay veces que una verdad puede ser más mentira, ¿sí? A pesar de que técnicamente era cierta, pero puede alejarse tanto del camino de la verdad. Dijimos en otro capítulo que la verdad es esa mirada que tiene Dios del mundo. ¿Okay? Cualquier cosa que se aleja de esa verdad es mentira. Esa es la definición. No quiero ahora profundizar demasiado porque no es el tema de hoy, pero sí entonces tenemos tres elementos. Tenemos la bondad, tenemos el temor y tenemos la verdad, como tres elementos, rasgos característicos de nuestros patriarcas. Dice Radesser así, dice, en la bondad, ¿qué significa el rasgo de la bondad? Dice, Shebo Samadam etikar meino beajeiri mishtadel lehitiv mahem. Dice que una persona debiese poner su ojo en los otros. Ese es el concepto, es el rasgo que nos quiere enseñar Abraham Avinu. No es el acto de ser generoso, es más profundo que eso. Es de poner, que el hombre ponga su foco en las necesidades de los otros, ¿sí? En intentar apoyar, aportar para satisfacer necesidades de los otros, para poder influir en los otros. Ese es el mensaje de Abraham. Y eso se llama, y lo dijimos nosotros, Koach HaNetina, es la fuerza del dar, que es una fuerza que tenemos nosotros internamente, es un músculo, y que es tremendamente transformador cuando lo desarrollamos. Ok. Concepto del temor, que lo aprendemos de Yitzhak Rabin. El temor, aquí Rav Dessler le habla de Irat Shamayim, el temor a Dios. Dice, Benigut vechesed sheikar pniato achutza, a diferencia de la bondad, en que el rasgo de la bondad es que yo pongo mi foco afuera, ¿sí? Dice, Beirá pone a Adam el tochatzmo bejoyesho le totzato masav. Dice, en el temor, ahí el hombre pone el foco, lo pone en él mismo, hasta dónde él está afectando y cuáles son las consecuencias sobre él de sus actos. ¿Sí? Ese es el concepto del temor. El temor acá se refiere a usar mi autocrítica y el temor que en mí puede despertar, el ser consciente de los errores que he cometido, en que esa autocrítica me ayude a mejorar, ¿sí? Pero se basa en un elemento de temor. Es el temor a la consecuencia de las cosas malas que yo estoy haciendo. Ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto, el aspecto del emet, de la verdad que encarnó Jacob Avinu, dice, Koach bakashata emet derech hanechona beavot Hashem. Dice, la búsqueda de la verdad es el camino correcto para poder servir a Hashem. La búsqueda de la verdad. Bli lintot yemin usmol, sin desviarse. El tzad hesed, un meforaz, o az al tzad bikoret atzmit, sin desviarte ni hacia el hesed demasiado, ¿sí? O sea, ni desviarte hacia poner el foco demasiado fuera tuyo, de tal forma que te olvides de tu propia, de las consecuencias propias de tus actos. O sea, no pongas demasiado el foco afuera, ¿sí? Y tampoco pongas el foco demasiado hacia adentro y te olvides que tú eres parte de un sistema. El emet, la búsqueda del emet, es poner el foco ni afuera ni adentro,
sino es poner el foco en tratar de mirar el mundo como si fuera Hashem que lo está mirando, en tratar de vivir con esos equilibrios, el estar consciente de afuera y de adentro y tratar de caminar por el frágil y complicado camino del centro. Ese es el tercer camino. Entonces, el primer camino es poner el foco afuera, Gesed, eso lo aprendemos de Abraham Avinu. Segundo camino, poner el foco adentro, eso es el temor, es solamente mirar y tener autocrítica de mis acciones, temer de las consecuencias de mis actos. Y el tercero, la verdad, es tratar de alcanzar la mirada de Dios sobre las cosas, de manera tal de mantenerme en un equilibrio entre no estar mirando ni demasiado afuera ni demasiado adentro. Fíjense que este desafío entre adentro y afuera, todos lo tenemos. Está presente en tantas cosas de la vida. Voy a dar un par de ejemplos. En el matrimonio, ¿cuál debe ser el foco? Una persona que se casa para hacer feliz a su esposa o esposo, o se casa para ser feliz él. Hay personas que encaran la relación de pareja únicamente para hacer feliz al otro, y eso genera un amor impresionante y genera un vínculo muy fuerte, ¿sí? Sin embargo, eso a veces debilita el propio cuidado de mí mismo. Por el contrario, existen las personas que encaran el matrimonio pensando únicamente en ellos. Porque al final del día, si yo no sé para mí quién. O sea, no hay nadie más que yo que esté preocupado de mi felicidad en el mundo. Entonces yo tengo que perseguirla. Es verdad que tengo una pareja, pero esa pareja está al final del día, es como un elemento, una herramienta más para mi felicidad. Esa es otra forma de encarar el matrimonio. Es difícil decir que hay uno de estos caminos que sea el correcto. Probablemente el camino del Emet, el tercero, que es el camino que busca el sano equilibrio, porque es verdad que yo tengo una persona enfrente a la cual tengo que ayudar a crecer y a la cual me tengo que brindar, pero no es menos cierto que yo también soy una persona que tiene sus derechos, y ese equilibrio es el que queremos buscar a través del Emet. Entonces dicen los sabios, ¿por qué Abraham, Isaac y Jacob son nuestros patriarcas? Porque nos están mostrando los tres caminos que yo tengo para vivir la vida, ¿sí? De alguna forma, Jacob, el último de los tres, encarna como la síntesis de los otros dos en un sano equilibrio, solo que únicamente con Jacob no hubiésemos conocido nunca en qué consiste el aspecto del Gesed, de la bondad. Yo necesitaba que alguien me mostrara, me personificara la bondad en su pura expresión, y ese fue Abraham. Tampoco hubiera logrado a partir de Jacob no hubiera encontrado realmente la descripción de lo que era el temor de no haber sido por la vida de Isaac. Fíjate que Isaac, de los tres patriarcas, Isaac es el que menos aparece en la Torá. Es como si fuera un personaje secundario, porque él estaba absolutamente enfocado en crecer, en alcanzar su conexión máxima con Hashem. Entonces, claro, Isaac, ¿cuándo aparece? Aparece cuando Abraham lo quiere llevar como una ofrenda. Hashem le dice a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo, y lo vemos como un acto de grandeza de Abraham, lo que es verdad. ¿Qué padre haría eso? Hay que estar al nivel de Abraham Avinu. Sí, pero Isaac no era un niño, Isaac era un adulto ya a esas alturas, dicen los sabios, y aún así Isaac estuvo dispuesto a hacerlo. Pero Isaac estuvo callado. Isaac entendió que era su trabajo, ¿sí? De la misma manera, con Isaac, o sea, con Jacob, a partir de la vida de Jacob, Isaac también aparece, pero aparece de nuevo como un personaje secundario de Jacob. Isaac se enfocó en sí mismo. Y eso es lo que nos enseña, que existe esa fuerza en el mundo. Pero es Jacob el que sintetiza las tres. Entonces dice acá Rav Dessler, dice, dice, si miramos estas tres cosas, vamos a entender que en cada una de ellas hay también tres aspectos. Cada persona tiene un rasgo más marcado que otros. Entonces, sí, si la persona tiene su rasgo más característico como el Gesed, la bondad, puede ser que lo está haciendo, que la bondad, el foco que pone en los otros, es porque realmente él quiere a los otros y quiere brindarse a los otros.
Y el temor de él siempre va a ser quedarse corto. El temor de él va a ser, quizás no estoy haciendo lo suficiente. Quizás Hashem espera más de mí para salvar a más gente, ayudar a más gente pobre, más gente que sufre. O o quizás va a tener temor, esas dudas, de que su bondad sea genuina, o sea, genuinamente desinteresada, ¿no? Porque el que ama el Gesed, él también trata de que sea auténtico, que no lo haga porque él se va a beneficiar, sino que quiere. Entonces, esos son sus problemas. Su problema es que no está haciendo lo suficiente, que quizás no esté haciendo una real influencia positiva en los otros, o que no lo está haciendo de forma auténtica. ¿Está bien? Esos son sus desafíos. Vejen veirá, y en el temor, ¿cuál es el desafío de la persona cuyo énfasis está en el temor? El desafío de él es decir, Efshar sheitiare me haberá bejol maaseh maasav. Quizás puede ser que esta persona va a estar ocupado cada vez que va a hacer algo, va a estar ansioso, cada cosa, no vaya a hacer cosas que me equivoque, que meta la pata, que haga algo malo, y va a estar obsesionado con cada acción que haga. Befshar sheire shirato devieno gam legmul hasadim kire shelo yetze yedei chovato bebli shebe chesed. O quizás el no estar solamente consumido en sí mismo, sino que él también va a ser Gesed, pero va a ser Gesed por temor. O sea, puede que él igual haga Gesed, va a ser bondad, pero la bondad que va a hacer, la va a hacer porque tiene miedo de que después lo juzguen mal por no haber hecho el Gesed. Entonces no lo está haciendo por una preocupación 100% en el otro, lo está haciendo por temor a las consecuencias de no haber hecho lo que tenía que hacer. בבינו שגם החסד וכן אפשר שיתראה שמא לא יצא ידי חובתו אם לא יעשה את כל מעשיו על דרך האמת. O quizás él desde el ángulo del temor él va a estar asustado de no estar en el punto de equilibrio. Quizás él va a estar preocupado de no estar haciendo las cosas bien, no estar viviendo realmente el temor como tiene que hacerlo, no hacerlo como Hashem quisiera que lo haga. Vemos aquí que tanto en el Gesed como en el temor también están las tres cualidades metidas adentro. O sea, yo puedo vivir el temor, ¿sí?, desde el ángulo del Gesed, desde el ángulo del temor o del ángulo de la verdad. Yo puedo vivir la bondad desde los tres. Y también puedo vivir la verdad desde los tres caminos. ¿Cómo? Es así. Vamos a ver la verdad ahora desde el Gesed. Dice, Lifamim ישאף האדם אל האמת מפני עצם היותה אמת. ¿Sí? Quizás la gente va a seguir la verdad porque cree que la verdad tiene un valor en sí mismo. ¿Sí? Eso, yo voy a buscar la verdad porque creo que la verdad es buena. La verdad es buena. ¿Sí? Esa es la verdad desde el Gesed. ויש והשאיפה לאמת תכריחו להרבות בחסד. Y por esto esta persona va a buscar hacer más y más bondad, ¿sí? Porque él considera que la verdad es que tiene que enfocarse en los otros. La verdad es la bondad. Entonces, si la verdad es la bondad, entonces yo tengo que hacer mucha bondad. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Ese es el emet. Eso es lo que quiere Hashem de mí. Porque toda persona auténtica va a pensar y recta, Makir Bamitata Gesed. Toda persona auténtica y honesta tiene que entender que es importante la bondad. O sea, nos parecería cruel y egoísta una persona que sea honesta y no reconozca en la bondad un buen valor. Obvio que sí, obvio que una persona honesta tiene que hacer esas cosas. ¿Ok? Pero yo también, ok, listo. Ok. Ok. Este mismo camino de la verdad ahora, le podemos aplicar también hacia el temor. La persona que viva la verdad, pero vive la verdad para buscar cómo no cometer errores que lo alejen de Hashem. Entonces va a estar buscando la verdad, pero está buscando hacia la búsqueda de no desequilibrarse, porque eso lo puede llevar a consecuencias muy malas. Eso es la verdad con el temor. Existe la verdad por la verdad en sí misma. Y es acercarme a la verdad porque entiendo que eso es lo que Hashem quiere de mí.
Y ese es el camino que tengo que perseguir, tratar de parecerme a Él y ver el mundo como si fuera Él. Vemos acá, y es interesante porque esta es la manera en que Rav Dessel está describiendo los distintos rasgos de personalidad de la persona. Está de moda hoy el eneagrama y otros mecanismos que tienen los psicólogos y los terapeutas para poder, de alguna forma, clasificar los rasgos de personalidad de un ser humano. Y creo que son todas, y entre todos tienen bastantes elementos en común, ¿sí? Pero cualquiera que sea el camino que uno elija para poder descubrir su personalidad, lo que es claro es que la Torá, cuando nos muestra estos héroes, Abraham, Isaac y Jacob, lo que nos quiere enseñar son distintos caminos, distintas personalidades que cada uno de nosotros tiene. Y nos quiere mostrar que no hay una única forma de alcanzar la grandeza, no hay una única forma de conectarse con el alma, no hay un camino, no hay una receta. Yo a veces veo a una persona y yo digo, wow, esta persona, qué lindo cómo está en equilibrio con su parte física y su alma y todo lo que... Yo quiero ser como él. Y eso es un error, porque él es él y yo soy yo. Y al tener una arquitectura distinta de personalidad, porque yo no tengo la misma ecuación de bondad, temor y verdad que tiene él. Y en consecuencia el camino que a mí más me representa no es el mismo que lo representa él. Cada uno tiene distintos desafíos. Nosotros no creemos que tenga mucho sentido ver el horóscopo o anticipar el futuro. En ese sentido, a pesar de que creemos en la fuerza de los astros que influyen sobre nosotros y tenemos características que vienen de fábrica en nosotros, que están predestinadas, para nosotros, para la Torá, el conocimiento de todas esas componentes de nuestra vida tienen un único objetivo, y es que a partir de ese conocimiento yo pueda descubrir cuál es mi camino, cuál es mi forma de poder crecer. Dios quiera que cada uno de nosotros pueda encontrar su camino único, que nos dejemos de comparar con el resto y pretender llegar a donde llegó el de al lado. No, cada uno va a llegar a lugares distintos, porque Hashem espera de nosotros cosas diferentes, dado que nos hizo diferentes. Pero aún así tenemos que entender que todos tenemos que buscar desarrollar estos elementos, tanto la conciencia de la bondad, de poner nuestro foco en los otros, porque es importante. Abraham nos vino a enseñar que era importante. Es importante preocuparte, ser empático con la necesidad del otro, intentar ser una buena influencia todo el tiempo, buen ejemplo en el resto, es importante. Así también es importante ocuparte de las consecuencias de tus actos, ser autocrítico, buscar la perfección en tus acciones. Es importante y lo aprendimos eso de Isaac. Y por último, de Jacob aprendimos que tenemos que buscar la verdad, tratar de ver la vida como si fuera Dios. Ojalá pudiese preguntarle a él en todo momento qué es lo que él quiere de mí. Si pudiera preguntarle, probablemente él nos va a decir que busquemos un equilibrio, ni tanto enfocado afuera, ni tanto enfocado dentro. Busquemos el equilibrio. Pero ese equilibrio busquémoslo, porque esa es la forma de conectar y desarrollar nuestra alma. Esa es la manera de alcanzar nuestra grandeza. Dios quiere que podamos ver estas cosas y seguir este camino tan lindo que Dios nos dio, que a veces se esconde, a veces es misterioso, pero que a través de las enseñanzas de la Torá y nuestros sabios nos va dando pistas de qué es lo que espera de nosotros, porque al final del día Dios nos quiere y quiere lo mejor para nosotros, como cualquier padre con sus hijos. Que tengamos Shabbat Shalom y seguimos la semana que viene compartiendo un poquito más de la ingeniería del alma.